Damos la bienvenida al doctor William Torres, senador por el Movimiento al Socialismo. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Cecilia, muy buen día. Un saludo a usted y a los oyentes de Frecuencia Urbana, y de igual manera un saludo al diputado Jairo Guiteras. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Damos la bienvenida también al diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras. ¿Cómo está, Jairo? Buenos días. Gracias, Cecilia. Buen día. Un placer conversar con ustedes. Un saludo al senador William Torres también. Esperamos que este espacio genere certidumbres en la población respecto a la reforma de la justicia. Gracias. Bueno, iniciamos con el doctor William Torres, senador por el MAS. El ministro de Justicia de alguna manera ya ha propuesto un referéndum para modificar la Constitución a fin de dar paso a la reforma judicial. ¿Usted cree que ese es el camino más adecuado? Cecilia, y nuestra población debe saber que la Constitución establece de manera clara que la elección de autoridades jerárquicas del órgano judicial debe ser a través de voto popular. De modo tal que la única forma de hacer de que esto cambie para que estas autoridades sean elegidas por métodos meritocráticos es aperturando la Constitución y modificando la forma de elección de autoridades jerárquicas del órgano judicial, que además, dicho sea de paso, este es el medio y la forma que nos permitirá incorporar transformaciones profundas a la justicia. Lo otro simplemente será un maquillaje. Ahora, para lograr aquello, por supuesto, el artículo 411 de la Constitución Política del Estado establece con absoluta claridad cuáles son los mecanismos para lograr reformas a la Constitución. Cuando se tratan de aspectos medulares que hacen a la estructura del Estado, por supuesto que esta tiene que ser a través de una asamblea constituyente, pero cuando son temas que no hacen a la parte medular de la estructura del Estado, como en este caso el tema de la justicia, por supuesto que se podría acudir a mecanismos como el referéndum planteado por el ministro de Justicia. Diputado Guiteras, ¿usted coincide en que es necesario hacer un referéndum para la reforma judicial? Querida Cecilia, es bueno decirle a la población boliviana de que quienes hicieron la primera propuesta de reforma estructural a la justicia fue Comunidad Ciudadana, fue nuestro ex candidato a la presidencia, Carlos Mesa, nosotros planteamos una reforma constitucional parcial que no necesita de asamblea constituyente, y explicamos de manera clara y contundente cómo debía transformarse la justicia, con un consejo de notables, con la asamblea legislativa, después un referéndum popular por el cual se aprueben o se rechacen las autoridades. Y lo que es muy importante, Cecilia, lo que nosotros hemos planteado de manera clara es que cuando las autoridades judiciales, los órganos judiciales, estén en la Asamblea Legislativa o deban ser aprobados por la Asamblea Legislativa, cuando una sola fuerza política concentre los 2/3, la mayoría necesaria para aprobar o para designar autoridades debe ser 3/4. Eso es un elemento clave, porque de esa manera estamos obligados dentro de la Asamblea Legislativa a encontrar realmente a los mejores hombres, a encontrar consensos de quiénes son las mejores personas para administrar la justicia. Y nos vamos a evitar la politización de lo mismo. Los 2/3, un rodillo parlamentario, designó a las autoridades del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo. Entonces, nosotros, encontrando este equilibrio de los 3/4 o la mayoría necesaria en caso de que una sola fuerza concentre los 2/3, vamos a evitar de que se politice y de que la justicia funcione como un brazo operativo de cualquier fuerza política. En el caso de las anteriores gestiones, hablamos del MAS, pero eventualmente en algún momento alguna otra fuerza política pueda concentrar los 2/3, y de esa manera nosotros vamos a evitar que la justicia no sea utilizada de manera política.
Senador Torres, esta propuesta de hacer cambios incluso aún parciales a la Constitución ha generado ciertas observaciones por parte también de algunos partidos como Creemos y Demócratas que tienen susceptibilidad sobre lo que pueda producirse en este cambio a la Constitución. ¿Qué se puede hacer en torno a esto? ¿Tiene que haber un consenso entre los partidos políticos para poder realizar este referéndum? Lo primero que hay que establecer es que las autoridades actuales del órgano judicial, las autoridades jerárquicas, no fueron elegidos por los 2/3. Fue elegido por el voto popular del pueblo de Bolivia. Sin embargo, está claro que para elegir autoridades jerárquicas a través del voto popular, ya nos dicen las dos experiencias pasadas, no precisamente es el mejor camino. El mejor camino es hacer que sean elegidos los que tengan mejores méritos, los mejores hombres y mujeres del derecho sean elegidos como autoridades jerárquicas. Lo segundo, respecto de la apertura o la modificación parcial de la Constitución, está claro que este senador en su tiempo, cuando todavía aún era candidato, planteó de manera reiterada y recurrente, es posible que el diputado Guiteras no haya conocido esto, pero el movimiento al socialismo a través de este senador, candidato en su tiempo, planteó precisamente la modificación de la Constitución Política del Estado de manera parcial, precisamente para elegir de vía meritocrática a los mejores hombres y las mejores mujeres de derecho y dotar al pueblo de Bolivia de las mejores autoridades que no solamente además deben ser valoradas en términos técnicos, sino además de manera integral o en otras palabras, a los mejores profesionales, pero que tengan talla ética y talla moral, porque no solamente es suficiente ser un buen abogado, sino también ser un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, y esa es la persona que necesita ser designada como autoridad jerárquica del órgano judicial. Pero, perdón, ¿usted coincide, de la Constitución doctor, política del Estado? ¿Usted coincide con el diputado Guiteras que debe ser 3/4 y no 2/3 de la Asamblea que deben decidir eso? Respecto de aquello, seguramente ellos tendrán su posición respecto de aquello, pero en términos democráticos, 2/3 son los términos más adecuados para evitar por lo menos tener empantanamientos en tiempos a tiempo de ser elegidos las autoridades. Estas autoridades por lo menos deben ser elegidas por 2/3 porque pretender 3/4 partes me parece una buena opción pero poco viable y en todo caso habrá que ser real con lo que se puede lograr y en el tiempo más breve posible. Sobre el punto ese de que si debe haber un acuerdo político, muy puntual, por favor. Todo esto pasa, por supuesto, por acuerdos, por conversaciones, porque se trata del interés general del pueblo de Bolivia, no se trata del interés político de determinadas fuerzas políticas, sino del pueblo de Bolivia. Y el pueblo de Bolivia requiere de que los actores políticos deben sentarse y encontrar salidas y soluciones a los problemas que le aquejan al pueblo de Bolivia, tomando en cuenta que los diputados y senadores son mandatarios precisamente del pueblo de Bolivia. Perfecto. Diputado Guiteras, ¿usted también coincide en que debe haber un acuerdo político teniendo en cuenta que hay algunos partidos como Creemos y Demócratas que observan y que están en contra de esta posible reforma parcial de la Constitución? Y además, hablando de los 3/4 de la Asamblea que ustedes proponen, ¿van a hacer una representación formal en torno a eso? Cecilia, primero quiero un par de puntualizaciones. Decía el senador Torres hace un momento de que las actuales autoridades judiciales fueron elegidas por voto popular. Pero lo que hizo la gente en ese momento, en un bajísimo porcentaje, si no estoy mal, creo que hubo un 30 y pico % de votos válidos, solamente el resto votó blanco y nulo. Y lo que hizo la gente fue solamente ir a votar, no a elegir.
porque ya las autoridades estaban designadas, estaban elegidas por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí viene la reforma que nosotros planteamos, que la Asamblea no sea quien decida únicamente, sino que existan pasos previos, exista un consejo de notables, así como se ha conformado ahora un consejo de notables para plantear una reforma al sistema judicial, de la misma manera un consejo de personas reconocidas en el derecho que deban seleccionar o hacer primero una proposición de ciertas ternas. Esas ternas, que ya tienen meritocracia evaluada por un consejo de notables, será designada o preseleccionada por la Asamblea Legislativa. Y lo que nosotros planteamos no es que los 3/4 sean siempre. Nosotros estamos de acuerdo con que sea la designación por 2/3, pero ¿cuál es el clic? ¿Cuál es el tema en los 2/3? Que cuando una sola fuerza política los tenga, es decir, si el MAS o si Comunidad Ciudadana o cualquier otra fuerza política concentre los 2/3, ahí sí la mayoría necesaria sea 3/4. Es decir, en principio 2/3, pero si una sola fuerza política tiene 2/3, pasaríamos a 3/4. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. ¿La van a oficializar? ¿La van a oficializar puntualmente? Sí, nosotros ya hicimos la presentación de la propuesta. La presentó Carlos Mesa junto con la bancada en la ciudad de La Paz, en la Cámara de Diputados. Hicimos una propuesta formal. Hemos hecho llegar esta propuesta también a los organismos respectivos, al Ministerio de Justicia, para que se considere dentro de la reforma judicial. Ahora, lo que nosotros estamos plenamente convencidos es de que absolutamente todas las fuerzas políticas, Creemos, Demócratas, el MAS, Comunidad Ciudadana, todas coincidimos en que la justicia está muy mal, en que la justicia debe reformarse. Y la reforma no es una reforma de cambiar fiscales o cambiar jueces. La reforma debe ser estructural. ¿Y cuál es la reforma estructural? ¿Quién te decide o quién te designa la manera de seleccionar a las altas autoridades del órgano judicial? La Constitución. Entonces, si no cambias, si no reformas desde la raíz, si no cambias desde la estructura, desde la Constitución, cualquier reforma que intentes hacer va a ser temporal, va a ser momentánea y va a quedar en nada. Por eso es necesario hacer una reforma estructural del sistema judicial. Gracias. Senador Torres, el Ministerio de Justicia ha impulsado una ley para iniciar juicio de responsabilidades a magistrados y consejeros. ¿Se necesita más mano dura contra los administradores de justicia que no cumplan con su función? Bueno, el juicio de responsabilidades es precisamente porque hubo un incumplimiento de deberes. Eso es lo que destaca fundamentalmente el juicio de responsabilidades. Pero la transformación de la justicia no precisamente involucra la imposición o la aprobación de leyes que sean durísimas o mucho más duras de las que ahora tenemos, sino pasa por un conjunto de medidas fundamentalmente. En concepto nuestro, pasa por la elección y la designación de los mejores y las mejores profesionales en derecho, pero que además reúnan cualidades de integridad total. Por eso le decía, no es suficiente que sea un erudito en materia jurídica solamente, sino además debe reunir otros aspectos de integridad, como por ejemplo, tiene que tener talla ética, tiene que tener una talla moral. No es suficiente ser un gran maestro del derecho, si no es un gran ciudadano, si no es un buen padre de familia, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen compañero, un buen amigo. Son esos aspectos que hacen muchísimo a la integridad del profesional que debe ser elegido. Pero no se necesita una política más dura en eso para seguir esto del cero corrupción. Creo que debe haber una combinación de todo. Si se eligen buenos profesionales, por supuesto hay menos posibilidades de tener autoridades corruptas. Si se eligen profesionales íntegros, por supuesto que las posibilidades serán menores
de tener autoridades que entren en el nivel de corrupción. De modo que son aspectos de integridad que deben reunir quienes sean elegidos como autoridades jerárquicas del órgano judicial. Pero además eso se logra a través de calificaciones meritocráticas, con elecciones populares para elegir autoridades jerárquicas. Eso es poco probable que pueda lograrse. Diputado Guiteras, ¿usted coincide en que esto de anunciar juicios contra los administradores de justicia puede o no ser, o debería o no ser una política de aquí en adelante para evitar los hechos de corrupción? Primero que nada, debemos dejar claro de que nosotros rechazamos cualquier intento de juicio de responsabilidades con el actual sistema judicial. No podemos no podemos hablar de juicios de responsabilidades cuando estamos planteando una reforma estructural a la justicia. Debemos empezar por lo primero. ¿Qué es lo primero? Reformar la justicia. Y una vez reformemos la justicia, evaluaremos y se evaluará seguramente quiénes han omitido funciones, quiénes han incumplido deberes, y en ese caso sí se podrá hablar de juicio de responsabilidades. Sin duda alguna que nosotros, y lo hemos planteado desde el día 1 con nuestro plan de gobierno, tolerancia cero a la corrupción, gobierno abierto, sanciones duras a quienes cometan hechos de corrupción, a quienes cometan hechos de nepotismo, porque el nepotismo también es una manera de corrupción. Beneficiarse de un cargo para poner en otros cargos jerárquicos a familiares, amigos, compadres, también es un hecho de corrupción. Y eso es lo que nosotros hemos rechazado desde el día 1. Perfecto, muchísimas gracias al senador por el MAS, William Torres. Cecilia, solo sí. Hacer una acotación, por claro favor. Que sí. Yo no concibo que se diga de que no debe haber juicio de responsabilidad contra quienes cometieron delitos ahora. Decir aquello sería hacer de que estemos frente ante la impunidad, y eso no es posible. Quienes cometieron ahora delito, ayer delito, y cometan mañana, deben ser sometidos a juicio de responsabilidad y sancionados con la mayor rigurosidad posible. No se puede aceptar, yo particularmente no acepto que recién se inicien juicios de responsabilidad contra quienes cometan delitos después de las reformas. Quienes cometieron delito el día de hoy o el día de ayer, de igual manera deben ser sometidos a juicio de responsabilidad. Por ello es inaceptable manifestar que no debe haber juicio de responsabilidad para quienes cometieron delito en este tiempo pasado y en el presente. Perdón, Cecilia, antes de cerrar, quiero aclararle al senador Torres, creo que me malentendió o yo me expresé mal. En ningún momento he planteado yo de que los delitos recién cuenten a partir de la reforma de la justicia. Eso no lo he planteado en ningún momento. Lo que yo he dicho es que lo primero que hay que hacer es reformar la justicia y con una justicia reformada, analizar y ver todos los juicios de responsabilidades de atrás también, de quienes cometieron delitos ayer, antes de ayer, hace un año, hace 14 años también. A ellos también hay que evaluarlos, quienes van a merecer ir a juicio de responsabilidades, pero con una justicia reformada. No he planteado en ningún momento que se quede en la impunidad o que no se lleve a juicio de responsabilidades. En ningún momento no es esa mi intención. Yo soy el más interesado en que se evalúe los juicios de responsabilidades de los últimos 14 años. Como oposición a nosotros es lo que más nos interesa y lo vamos a plantear. Pero primero es necesario reformar la justicia. Eso es lo que quería aclararle, Cecilia. Perfecto, muchas gracias, senador por el MAS, William Torres. Por favor, su mensaje final muy breve. Decirle a nuestra población, al pueblo de Bolivia y al pueblo de Santa Cruz en particular, que estamos trabajando para dotarle, primero, de una justicia acorde a sus necesidades y sus aspiraciones, una justicia ágil y transparente. Dotaremos de autoridades altamente calificados, no solo en el tema técnico, sino también en el aspecto ético y moral. Y finalmente estamos trabajando para hacer de que de una vez salgamos de esta crisis económica en la que nos postró el gobierno transitorio de facto de Yanine Áñez. Y les pedimos sumarse también a los partidos de oposición a esta tarea para bien del pueblo de Bolivia y el pueblo de Santa Cruz en particular. Gracias, Cecilia. Muy buenos días. Gracias. Y también quiero agradecer al diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, su mensaje final, por favor.
Gracias, Cecilia, por la invitación. Esperamos que estos espacios ayuden a generar certidumbre en la gente. Nosotros queremos decirle a la población boliviana de que el trabajo de oposición no es únicamente oponerse a las cosas, también es proponer, y nosotros lo hemos hecho. La propuesta de reforma estructural a la justicia nace de comunidad ciudadana. La reforma a la Constitución nace de comunidad ciudadana. Entonces, hoy nosotros como oposición vamos a trabajar para resolver todos los problemas que nos dejaron 14 años de corrupción, de abuso de poder, de nepotismo. Estamos trabajando en ello. Lo primero que vamos a resolver es la justicia, la primera equivocación, la primera gran equivocación del movimiento al socialismo. Y vamos a tener que trabajar también para resolver la crisis económica que nos dejó el ahora presidente. 14 años en el que él fue ministro de Economía, pero nosotros como oposición vamos a hacer propuestas y vamos a plantear también soluciones para la población boliviana. Muchas gracias a ambos invitados. Justamente desde Frecuencia Urbana queríamos generar este espacio, un poco de debate, de intercambio de ideas para poder proyectar lo que es la reforma judicial hacia adelante. Muchas gracias. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.